Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Contaplus. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es empezar ya a utilizar la aplicación propiamente dicha. Vamos a utilizar gestión de asientos, que es la herramienta que disponemos pues para contabilizar. ¿De acuerdo? Podemos acceder a ello de dos formas. Desde la pestaña de financiera, opciones de diario, gestión de asientos, o bien desde los iconos de acceso rápido, en este de aquí, es gestión de asientos. Cuando pulsamos, pues nos aparece esto. Aquí hay una serie de iconitos que vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes vídeos, pero se empieza siempre por la fecha, ¿vale? La fecha la podemos cambiar en cualquier momento. Vamos a poner, yo que sé, 12 de enero del 2015. Esto es la entrada de asientos predefinidos, ya veremos de qué va. Y este es el número de asiento. El número de asiento viene predeterminado. Para pasar a añadir las diferentes partidas que van a constituir el asiento, pues tendremos que darle a añadir partida. Vamos a hacer, por ejemplo, una compra. Le damos a añadir partida. Aquí me aparece el cursor y lo primero que tenemos que hacer es añadir la subcuenta. Para añadir la subcuenta siempre yo recomiendo que utilizamos el teclado numérico. Con el más, la tecla más del teclado numérico, aparece la búsqueda incremental de subcuentas. Si estamos comprando, ¿qué subcuentas van a aparecer en este asiento? Bueno, pues si estamos comprando, pues va a aparecer la cuenta de compra, que es una cuenta de gasto. Va a aparecer también IVA. Siempre que compramos o vendemos algo, pues está sujeto al impuesto del IVA. Y luego, pues aparecerá, como estamos comprando, pues una deuda. Una deuda que podrá pagarse en más o menos plazo. Imaginaros que lo pagamos en el momento, pues aún así reconoceremos la deuda primero y luego ya lo pagaremos, lo daremos de baja contra banco o contra caja. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se da directamente contra banco? Pues por una sencilla razón. Nosotros tenemos que saber a quién le compramos. Si no reconocemos primero la deuda, que es donde aparece a quién le debemos el dinero, a quién le hemos comprado, pues sería imposible saber a quién le hemos comprado las cosas. Bueno, con respecto a las compras y a las ventas, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Da igual realmente por qué subcuenta empecemos. Pero cuando estamos tratando de compras o de ventas, como va a aparecer IVA, una de las partidas va a ser un asiento de IVA, pues siempre debemos empezar, o es recomendable empezar por la base imponible. Es decir, en este caso vamos a empezar por la cuenta de gasto, que es la base imponible, después le aplicaremos el IVA y después aparecerá la deuda. Bueno, pues grupo 6, pulsamos un 6, nos aparecerá aquí debajo pues todas las cuentas del grupo 6 y empezamos por la primera, que es compra de mercaderías. Hacemos doble clic y ya hemos metido la subcuenta. El concepto. Bueno, pues el concepto siempre debe aparecer algo. Queda fatal luego en el libro diario que haya un asiento que no tenga concepto, porque da pie a pensar que pues eso, que algo no está bien. El concepto lo que hace es ni más ni menos que aclarar todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido o que ha justificado ese asiento contable. Entonces, bueno, pues cuando se habla de compras hay mucha gente pues lo que hace es poner el número de factura, por ejemplo, o decir que se está comprando, ¿vale? Yo normalmente pongo el número de factura, ¿vale? Pues vamos a poner compra, factura, número, y nos la inventamos, 4548, por ejemplo. Pulsamos Enter. Y ahora tenemos que pensar por qué lado va a ir la subcuenta. Tened en cuenta que nosotros podemos meter los saldos por el debe o por el haber. El programa no nos va a decir si lo estamos haciendo bien. Ojo. Entonces, hay que tener en cuenta que los activos nacen y se incrementan por el debe, disminuyen por el haber. Los pasivos nacen y se incrementan por el haber, disminuyen por el debe. Los ingresos
van por el haber y los gastos van por el debe. Como esto es una cuenta de gasto, pues va por el debe. Vamos a hacer una compra, por ejemplo, de 12.000 euros. Ponemos el importe. Aparecen en gris dirección de proyecto y segmento. Esto tiene que ver con contabilidad analítica. Cuando dimos de alta la empresa, bueno, pues dijimos que no queríamos acceder a campos analíticos en asientos. Por eso no están disponibles, ¿de acuerdo? Documento, sí. Documento tiene que ver con el registro. Cuando nosotros recibimos una factura, pues luego tendremos que meterla dentro del registro. Y el hecho de meterla dentro del registro lo que implica es ni más ni menos que bueno, pues meterla dentro, en este caso, de la carpeta que estaría llena de las facturas recibidas. Pues como es la primera compra que hacemos en el año, pues le ponemos, por ejemplo, 0001. Serie A, otra vez Enter, y se nos abre una nueva línea de asiento. Esa nueva línea de asiento lo que nos está haciendo es intentar saldar, ¿de acuerdo?, el asiento. Eso lo vamos a ver luego ahí con ese botoncito de configuración de asientos, a ver cómo está. Siempre lo que intenta Contaplus, siempre que esté configurado así, es intentar saldar para que de esa forma pues nos evitemos escribir el importe de la última línea de asiento. ¿De acuerdo? Abriríamos con el IVA. Le damos otra vez al más, buscamos la cuenta del IVA, subgrupo 47, es IVA soportado, y tenemos IVA soportado al 16, al 8, al 18, no tenemos al 21, así que la vamos a crear. Para crear una subcuenta, muy facilito, le damos aquí al más, que es añadir, y creamos la cuenta 4720021. 472 es Hacienda Pública IVA soportado, y 0021 va a ser el porcentaje al que hace referencia. Vale, la descripción, pues Hacienda Pública IVA soportado 21%. Tan fácil como eso. ¿Hace falta rellenar algo más en esta subcuenta? No tenemos que meter nada de identificación fiscal del beneficiario, ni ordenante, ni representante legal, de eso nada. Pero en las cuentas de IVA sí que es muy importante que cuando los demos de alta nos vayamos a la pestaña de parámetros. Cuando nos vamos a parámetros, ¿vale?, tenemos aquí este apartado que tiene que ver precisamente con el IVA. Cuando pulsamos aquí, tenemos que decir qué tipo de IVA es. Va a ser IVA deducible en operaciones interiores, es decir, es un impuesto local de España. Pulsamos ahí y ahora en el porcentaje tenemos que decirle a qué está sujeto. Estos porcentajes que nos aparecen aquí, luego si queréis los podemos ver, están dentro de una tablita que tendremos que actualizar si algún día pues el ministro de Hacienda que de turno pues decide modificar los porcentajes de IVA. Vale, así que hago clic en 21 y ahora ya estoy listo para darle a aceptar. Se me ha creado la subcuenta y ahora hago doble clic para utilizarla aquí. Tengo un pequeño problema. El pequeño problema es que no he configurado el entorno para que me calcule automáticamente el impuesto. ¿De acuerdo? Así que le voy a dar al escape. Vale, anulo esa línea de asiento y le doy a configurar entorno. Cuando pulso ahí me aparece esto. No está marcado el cálculo de IVA automático, eso es bastante importante, así que lo voy a marcar. Cuadre automático por partida, eso es lo que hacía que me pusiera 12.000 por el lado contrario, por el haber. Caja de edición contrapartida y edición de partidas modo extendido, ya veremos de qué va, pero vamos, que no es... yo prefiero contabilizarlo así. Le damos a continuar. Bueno, lo primero que digo que no he explicado es que sería bueno, tenéis dos manuales, tenéis tres manuales realmente en teoría. Uno tiene que ver única y exclusivamente con Contaplus, otro tiene que ver con ciertas nociones básicas que, bueno, pues son nociones básicas de contabilidad que todo el mundo debe tener claras, y el otro ya es un manual bastante más importante de contabilidad.
Antes de empezar a contabilizar, deberemos tener, como mínimo, nos tendremos que haber leído el manual de nociones básicas, ¿de acuerdo? Que está en la primera carpeta del curso, ¿de acuerdo? Dentro de la sección de manuales. Bueno, ahora ya sí que estamos en disposición de volver a darle a añadir partida. Buscamos, le damos al más, buscamos la cuenta, Suburbo 47, buscamos con los cursores o con el ratón dándole para abajo, ¿vale? La línea de la subcuenta de IVA al 21%, hacemos doble clic y cuando lo utilizamos ya él sabe primero dónde debe ir. Ya sabemos que el IVA siempre va por el mismo lado que la base imponible, ¿vale? Y nos calcula el importe, el 21% de la base imponible. Por eso, la primera línea del asiento es la base imponible, para que luego nos calcule el IVA de forma automática. Esto nos vale para no tener que fiarnos de lo que nos ponga en la factura. La factura, quien la haya hecho, es una factura recibida, es una factura que tenemos de un proveedor. Puede haber hecho la factura bien, que es lo normal, o puede haberla hecho mal. Si esto te calcula automáticamente el 21% de 12.000, ya sabes que el IVA pues va a ser 2.520. Si no está así en la factura, bueno, pues tendremos que hablar con el proveedor y decirle, oye, me has hecho la factura mal, así que envíamela bien. Con respecto al concepto, podemos cambiarlo o directamente pulsar Enter y lo que hará será copiar el concepto de la línea anterior. Yo voy a darle a Enter. El importe no lo toco, sé que es el 21% porque así configuré la subcuenta al crearla. Vuelvo a pulsar Enter. El documento en principio no tengo por qué modificarlo. Si yo el registro de los documentos, el archivo, lo hago de la manera normal, de la manera clásica, lo normal es que todo lo que tenga que ver con un movimiento lo archivo dentro del mismo sitio. Si son varios documentos, pues los graparé, irán juntos para luego poder bueno, pues hacer el seguimiento de todo buscando ese mismo número. ¿De acuerdo? Hay gente que lo hace con numeraciones diferentes, entonces lo cambiaría y ya está. Vuelvo a pulsar Enter, vuelvo a pulsar Enter y me aparece bueno, pues el pantallazo del libro del IVA. Aquí tenemos que tener en cuenta que es una factura de libro de IVA. Lo de la partida de regularización ya veremos de qué va. Esto solamente ocurre cuando estamos liquidando IVA. ¿De acuerdo? Incluir en 347, eso es bastante importante, viene marcado de forma predeterminada. Bienes y servicios corrientes, no son bienes de inversión. La fecha de la operación hay que ponerla si fuera distinta a la fecha del asiento, ¿vale? Que es la fecha de expedición. Número de factura de expedición, por si fuera diferente. El número de factura vamos a poner el mismo que pusimos en el concepto, 4548. La base imponible la coge de la línea anterior. Clave de operación, operación habitual. Y en la contrapartida lo que hay que poner es a quién le estamos comprando. Así que pulso en la lupa, me aparecerá otra vez la búsqueda incremental y pues una cuenta del subgrupo 4 de proveedores. Yo podría poner un proveedor, el genérico, que es este, el de 400. No podría ponerlo. ¿Por qué? Porque precisamente todas aquellas facturas que sean por un importe mayor de 3.000 euros voy a tener que incluirlas dentro del 347. Es un modelo de Hacienda, un modelo anual. Antes se hacía en marzo, ahora lo han cambiado a febrero. Y dentro de ese modelo lo que hacemos es decirle a Hacienda, bueno, pues con quién hemos tenido una facturación anual mayor a 3.000 euros. Como esta ya empieza con 12.000, por narices voy a tener que darle los datos de ese proveedor, por eso no puedo utilizar una subcuenta genérica. Tengo que dar de alta una subcuenta con los datos de ese proveedor en concreto. Así que le voy a dar a añadir. Voy a crear la subcuenta 400.0001 y mi proveedor va a ser, pues yo qué sé, el Corte Inglés. La clave, el NIF, pues a lo que sea. Domicilio Hermosilla es donde está.
la sede del Corte Inglés de Hermosilla 129, población Madrid, provincia Madrid, código de país, pulso al más y busco España, teléfono 91 555 4488, código postal 28014, por ejemplo. Fax no voy a poner. Email, si lo tengo, hay que ponerlo. Y el número de cuenta de nuestro proveedor. Estos datos yo ahora no los voy a poner, no voy a poner todo, pero lo que tenemos que tener absolutamente claro es que todos estos datos, todos hay que meterlos cuando creamos la subcuenta de ese proveedor. Tened en cuenta que todos estos datos se van a ir traspasando ejercicio a ejercicio, año tras año. Por lo tanto, tardaremos 5 minutos en crearlo y nos durará toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces hay que rellenar todos los datos, siempre que se hable de proveedores o de clientes o de sus variantes, de deudores, de acreedores, proveedores de inmovilizado a largo y a corto plazo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues le damos a aceptar. Hemos creado la subcuenta del Corte Inglés, doble clic y ahora aquí me aparece el Corte Inglés. Vale, cuando pulso Enter me aparece el NIF del Corte Inglés y la razón social. Cuando pulso en aceptar, se me genera aquí la subcuenta de mi proveedor. Pulso Enter, Enter para el concepto porque voy a seguir arrastrando el mismo. Enter, 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 Enter. Y una vez que ya he acabado mi asiento, fijaros que el descuadre es 0. Solamente me permite guardar un asiento cuando aquí aparece un 0 de descuadre. Eso quiere decir que hay la misma cantidad por el debe que por el haber, por aquello de la partida doble. ¿De acuerdo? Entonces, como ya el descuadre es 0, ya me permite guardarlo. Pero eso depende también de la forma de pago. Imaginaros que yo lo voy a pagar en el momento, ¿vale? Soy un cliente de contado para el Corte Inglés. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es un gasto. Esto de aquí es el IVA. Y esto de aquí es una deuda. Yo tengo con el Corte Inglés una deuda de 14.520 euros. Pero se lo tengo que pagar. ¿Qué hago? Bueno, pues ese pasivo que nace y se incrementa por el haber y disminuye por el debe, lo tengo que dar de baja contra una cuenta de activo. Me va a disminuir mi activo, por eso va a ir por el haber, por esa cantidad. Así que añado partida, le doy al más, busco la subcuenta del Corte Inglés, la 400.0001, y esta vez pongo pago, factura, número 4548, y pongo el importe, 14.520. Enter, 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 Enter. Contra, vamos a poner una cuenta de bancos. Subgrupo 57 de tesorería. Y vamos a coger la genérica 572. De esta forma vuelve a estar el descuadre a 0, ¿vale? Está completamente saldado el asiento. Y habría sido lo mismo que poner el gasto más el IVA contra el banco, porque la deuda aparece por el haber y disminuye por el debe, por el mismo importe. El saldo de este proveedor es 0. De hecho, si nos colocamos ahí en la partida, vemos que la subcuenta es el Corte Inglés y el saldo es 0, porque aparece por 14.520 en el haber y también por 14.520 en el debe. Lo cual quiere decir que podemos llegar a pensar que podemos hacerlo directamente. Gasto contra IVA y la contrapartida que fuese el banco. Pero si yo lo hubiera hecho así, yo no sabría a quién le estoy comprando. De esta forma yo sé que le estoy comprando al Corte Inglés. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues podré decirle a Hacienda en el 347 que le he comprado al Corte Inglés por ese importe. En este caso, si hubiera más facturas a lo largo del año, pues el importe se vería incrementado. Una vez que tenemos hecho esto, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es guardar el asiento, grabarlo. Tenemos varias formas. Una es saliendo directamente de gestión de asientos, dándole a escape o bien dándole a salir. Si salimos, fijaros que pone salir y grabar asientos de sesión.
Otra forma para guardarlos sin salir de gestión de asientos, si voy a seguir contabilizando, es utilizando ese icono, que es grabar asiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es grabar asiento, permanezco en gestión de asientos, me cambia el número de asiento, me sigue manteniendo la misma fecha, ¿vale? 12 de enero del 2015, vamos a cambiarla por ejemplo a 20/01 del 2015. Y esta vez, en vez de una compra, lo que vamos a hacer es una venta. Vamos a vender parte de la mercancía que compramos en su día al Corte Inglés para ganar algo de dinerito. Le damos a añadir partida. Al añadir partida creamos una nueva línea para el asiento. Estamos vendiendo. Si vendemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener un ingreso, ¿de acuerdo? Vamos a tener el IVA correspondiente y vamos a tener un derecho de cobro con un cliente. Vale. Bueno, pues le damos al más. Vamos a buscar la cuenta de ingreso. Nos vamos al grupo 7, que es donde están todos los ingresos, y en la cuenta 700 es ventas. Pues doble clic en ventas. Vamos a poner el concepto. Bueno, el concepto, fijaros que el concepto, igual que hay una búsqueda incremental para subcuentas, si aquí pulso al más, también me aparece una búsqueda incremental con respecto a los conceptos, ¿vale? Yo podría, por ejemplo, aquí añadir código 01 y pongo factura número y ya está, enter, y al dar doble clic aquí me aparecería factura número y así no tendría que escribirlo. Pues vamos a ponerlo 0001. Los ingresos se comportan al contrario de los gastos. Los gastos nacen por el debe, los ingresos nacen por el haber. Si yo quiero ponerlo por el haber, tengo que darle a enter, dejar el debe en 0 y en el haber poner el importe correspondiente. No se puede en la misma línea de asiento que haya importes por el debe y por el haber a la vez. Eso no quiere decir que una misma subcuenta pueda aparecer más de una vez en el asiento, unas veces con saldo en el haber y otras veces con saldo en el debe. Pero en la misma línea no se puede. No puede haber saldos en el debe y en el haber a la vez. Pues vamos a vender, por ejemplo, por 8.000. El documento 0001, que será la numeración de las facturas emitidas, enter y enter. Ahora vamos con la línea del IVA. Le damos al más y esta vez buscamos en el subgrupo 47 el IVA repercutido. Va a ser una cuenta que empiece por 477, ¿vale? IVA devengado, y tampoco está creada el IVA devengado al 21%, así que lo vamos a volver a crear. Le damos a añadir y creamos la cuenta 4770021. Hacienda Pública, IVA devengado 21%. Y acordaros que cuando se trate de una cuenta de IVA nos tenemos que ir a parámetros, ¿vale? Y dentro de parámetros decirle el tipo de IVA que es, régimen general y el porcentaje, que va a ser el 21. Si fuera una cuenta en moneda extranjera, ¿vale? Pues marcaríamos ese check de ahí. Le damos a aceptar, doble clic, nos ha calculado directamente el IVA por donde va, que va por el mismo sitio que la base imponible. Además nos ha calculado el 21% de 8.000, que son 1.680. Voy a mantener el mismo concepto, enter, 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 enter. Otra vez más, nos aparece el pantallazo del cuadro de IVA, en el cual tendré que meter la fecha de la operación si es distinta a la fecha en la que estoy contabilizando, el número de factura, que sería 1, la base imponible, que sería 8.000, enter, enter, y la contrapartida, que va a ser un cliente. La cuenta de clientes es una cuenta de la cuenta 430, y me vuelve a pasar lo mismo. Como son 8.000 euros, pues voy a tener que crear una cuenta específica para ese cliente. Así que le voy a dar al más,
y vamos a crear la cuenta 430.0001, cuya descripción va a ser, pues yo que sé, me da igual, IKEA, por ejemplo. Voy a meter el NIF, el domicilio, San Sebastián de los Reyes, provincia Madrid, código país España. Vaya hombre, voy a buscarla aquí. España 915552299, por ejemplo, y ya no pongo más porque no me sé el código postal de San Sebastián de los Reyes. Y listo, acordaros que tendríamos que meter todo. Es importante en los proveedores saber el número de cuenta, porque hay que pagarles. ¿También es importante saber el número de cuenta de los clientes? Por supuesto que sí. Nosotros podemos girar, domiciliar los pagos de los clientes a través de banca electrónica. O, si no lo hacemos así, si en algún momento le hacemos un descuento fuera de factura, pues y tenemos un número de cuenta, podemos ingresarle en su cuenta ese descuento, que es la forma de fidelización más increíble que yo haya podido ver. Es decir, si tú a un cliente le haces un descuento, le ingresas el dinerito y luego le llamas y le dices, oye, mira, te he hecho un descuento y sin decirte nada te lo he mandado, ya lo tienes en tu cuenta. Entonces el tío se pone súper contento y a partir de entonces, cuando quiera comprar algo de lo que tú vendes, no va a pensar en otro proveedor. Va directamente a llamarte y decirte, oye, necesito no sé qué. Es una forma de fidelización importantísima. Hay muchas empresas que lo que hacen es conceder descuentos y decirle, en tu próximo pedido te descontaremos no sé qué. Hombre, eso está muy bien, a todo el mundo le gusta que le hagan descuentos, pero cuando ese importe se lo ingresas en cuenta al cliente, es algo impresionante. Bueno, le damos a aceptar, creamos la subcuenta, doble clic, esa sería la contrapartida, y al darle a aceptar se nos genera, y esta vez se nos genera por el debe. ¿Por qué? Porque esos 9.680 es un derecho de cobro. Eso quiere decir que ese cliente me debe esa cantidad de dinerito. Voy a mantener ese mismo concepto y listo. ¿Cómo nos paga este cliente? Vamos a imaginar que no es un cliente de contado, sino que le vamos a emitir una letra de cambio, por ejemplo, un instrumento formal. Ya sabemos que una factura es un instrumento no formal. La diferencia entre un instrumento no formal como la factura y un instrumento formal, como podría ser la letra de cambio o el pagaré, es que en un instrumento formal, en caso de impago, lleva asociado un proceso administrativo acelerado que hace que, bueno, pues cobrar en caso de una demanda judicial el proceso tarde muchísimo menos tiempo. Dura unos meses. Entre 6 y 9 meses ya hay una sentencia firme. Sin embargo, si lo estamos haciendo con una factura, con un instrumento no formal, pues nos podemos ir a un montón de años entre que salga en un juzgado ordinario el juicio, hay una sentencia, no sé cuántas apelaciones, en fin, se nos puede ir perfectamente a 5 o 6 años, incluso más tiempo. Eso comparado con los meses que dura el mismo proceso, pero con un instrumento formal, pues hace que ante una deuda de una cierta cantidad, pues obviamente las empresas opten por documentar esa operación con instrumentos formales. ¿Y qué subcuenta utilizamos para eso? Pues una cuenta que es la 431. Vamos a añadir partida y vamos a darle al más. 431, que es clientes, efectos comerciales a cobrar. Como no tenemos creada esa cuenta con respecto a ese cliente, que es el 430.0001, vamos a crearla con la misma terminación. Le damos al más. 431.0001 va a ser IKEA efectos comerciales
Y el hecho de que acabe exactamente igual esa subcuenta que la 430 hace que yo no tenga que pensar. Es decir, imaginaros, ahora estoy en la primera, es muy fácil, pero imaginaros que yo he creado la subcuenta 430.0054, que hace referencia a, yo qué sé, Ferretería Peláez. Yo, si es la 430.0054, no tengo que pensar nada en saber cuál va a ser la subcuenta asociada para un instrumento formal. Va a ser la 431.0054. Y de esa forma no necesito aprenderme de memoria nada. Vale. La gente que está empezando en contabilidad tiene una obsesión de aprenderse de memoria todo el cuadro de cuentas. Y eso es una estupidez. O sea, no necesitamos estudiar el cuadro de cuentas. Tened en cuenta que lo que tenemos que tener claro es cómo funciona, cómo está distribuido, y de esa forma podemos localizar de una manera relativamente rápida pues todas las subcuentas. Pero lo más importante es que con el uso diario del programa, sin tener que estudiar nada, ya sabremos perfectamente cuál es el número de cuenta asociado pues a la mayoría de nuestros proveedores y a la mayoría de los clientes. Algunos te puede pillar, tendrás que buscarlo, pero la mayoría, con el uso normal, como cada muy poquito tiempo comprarás a un proveedor o venderás a un cliente, pues con el uso diario del programa, pues sin estudiar absolutamente nada, sabrás que el 54 es Ferretería Peláez y el 1 es el Corte Inglés, sin ningún tipo de problema. Metemos los datos exactamente igual, NIF, y aquí tendríamos que poner el mismo NIF que pusimos, que no me acuerdo cuál era porque nos lo inventamos. Entonces, si yo pongo el mismo NIF en la 430 y en la 431, me va a avisar de que el NIF ya está repetido, ¿vale? Pero hay que ponerlo. No hace falta que rellene el resto ya estará en la cuenta 430. ¿De acuerdo? Los datos de la 430 valdrán para la 431, no tenemos que duplicarlos. Pero el NIF sí que es necesario que lo ponga. Le daré a aceptar, doble clic. En concepto voy a poner, por ejemplo, paso a letra, factura 0001 y el mismo importe, 9.680. Eso sigue siendo un derecho de cobro, por eso va por el debe, es un activo. ¿Y eso contra qué va? Pues contra la cuenta 430, que está documentado con una factura y que ya la doy de baja porque ahora estará documentado con una letra de cambio. 430, IKEA. Vale. ¿Hemos acabado nuestro asiento? No. ¿Qué nos faltaría? Fijaros, hemos vendido a un cliente que es IKEA por importe de 8.000 euros más IVA hasta una cifra total de 9.680, una mercancía, la que sea. Luego esa mercancía la hemos documentado con un instrumento formal, que es la 431, pero la vamos a cobrar dentro de un mes. Es decir, como esto lo hemos hecho el 20 de enero, el 20 de febrero será cuando cobremos esto a IKEA. Pero para no tener que acordarme, ¿vale?, de eso, lo que hago es añadir un vencimiento. De esa forma, lo que estoy haciendo es un recordatorio para que el 20 de febrero yo sepa perfectamente que IKEA me tiene que pagar. Bueno, pues me voy a añadir vencimiento, me coloco primero en la línea en la que tengo que añadir el vencimiento, que es en la línea de la letra de cambio, y luego le doy a ese iconito, que es añadir vencimiento. Cuando pulso el más, me aparece fecha de emisión, 20 de enero, se lo coge del asiento, fecha de vencimiento, eso es lo que hay que modificar, 20.02 del 15. La subcuenta, la 431.0001 y que efectos comerciales, el banco, también hay que ponerlo, le doy al más, 572, que es mi cuenta de banco normal, concepto, paso a letra no sé qué, en vez de paso a letra, vamos a poner cobro factura 0001. ¿Por qué pongo cobro? Porque el vencimiento, lo bueno que tiene es que directamente desde el vencimiento voy a poder generar automáticamente el asiento del cobro. Vale. Los euros también los coge del asiento. Y esto de aquí, el documento, tipo y número de remesa, bueno, pues es por si utilizo la banca electrónica para domiciliar ese tipo de historias. Vale. Voy a pasar, le doy a aceptar.
y parece que no ha pasado nada. Voy a salir de gestión de asientos y ahora lo que voy a hacer es irme a vencimientos. Dentro de financiera, vencimientos. Puedo ir por ahí o bien desde estos iconitos de aquí, ahí el calendario es vencimientos. Y ahora en vencimientos, fijaros que tengo aquí documentado la fecha de emisión 20 de enero, fecha de vencimiento 20 de febrero, la subcuenta, el nombre, el concepto y el importe. Operación, cobro. Es decir, el 20 de febrero voy a cobrar 9.680 euritos. ¿De acuerdo? El 20 de febrero, cuando lleguemos, pues ya haremos directamente desde aquí el procesado de ese vencimiento para cobrarlo. Bueno, pues así de fácil es contabilizar algo. Iremos haciendo diferentes supuestos, diferentes asientos para que un poco tratemos pues la normalidad dentro de lo que sería una empresa normal, de tamaño medio. No vamos a hacer barbaridades, ¿vale? En el sentido de, yo qué sé, cómo se contabilizan las obligaciones convertibles en acciones, que es un poquito lo más complicado que se puede hacer, entre otras cosas porque ese tipo de cosas solamente las hacen, pues yo qué sé, 10, 15 empresas en toda España. El resto, pues no emite obligaciones y mucho menos obligaciones convertibles en acciones, ¿vale? Nos dedicaremos a lo normal, lo habitual, lo que hacen todas las empresas, al margen de que sean pequeñitas o medianas o incluso grandes, y bueno, pues iremos viendo pues cada una de las posibles cosas que pueden pasarnos. Por ahora nada más, un placer, gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.